Consejo Transitorio de Participación Ciudadana cesó en sus funciones al Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa. Este viernes, el presidente de la Asamblea José Serrano y el fiscal Carlos Vaca Mancheno comparecerán ante el Pleno del Legislativo. Niño de 7 años de edad fue encontrado ahogado en un reservorio de agua en Ambato. La autopsia reveló que el pequeño habría sido violado. Gobierno colombiano cerró sus fronteras por 3 días debido a elecciones presidenciales. Hay malestar en comerciantes del sector. En lo internacional, encuentran una camioneta con cuerpos mutilados en México. Además, más de 3.000 vuelos cancelados por una nueva tormenta invernal en Estados Unidos. Miércoles 7 de marzo del 2018, amigos, a mitad de semana. Es un gusto estar con ustedes en el Comercio TV, en su emisión estelar, con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Atención, Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación, es el primer funcionario público cesado en funciones por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Lo hizo en base a la destitución de la Contraloría General del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio inicia su gestión con paso firme y mano dura, y lo hace cesando en funciones a Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación Supercom, luego de haber conocido la resolución de la Contraloría General del Estado, que destituyó a Ochoa ratificando la resolución el pasado 5 de febrero. Al no haberse desvirtuado los fundamentos de responsabilidad, se ha procedido a confirmar las sanciones de multa y destitución del licenciado Carlos Ochoa. Para establecer responsabilidad administrativa culposa, la Contraloría se basó en el resultado del informe del examen especial, efectuado a la Administración, los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol en la compañía Televisión del Pacífico Tele2 S.A., en el periodo comprendido del 1 de enero del 2010 al 31 de abril del 2016. Y al haberse establecido una inhabilidad para el ejercicio público, por existir sanción administrativa de destitución, se declara cesado al licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández. La Comisión Interna de Concursos Públicos del Consejo Transitorio realizará las gestiones para el proceso de designación del nuevo superintendente. Para el efecto, solicitará al Ejecutivo que envíe para la decisión. Es tal como la norma lo indica, es decir, nominado por terna. Un funcionario de la Supercom será quien se quede al frente hasta que se nombre al titular. Mientras dure ese proceso, habrá que aplicar la ley pertinente y el reglamento pertinente para que no haya una cefalía dentro de la superintendencia. La reacción de Carlos Ochoa no se hizo esperar y al parecer no se quedará cruzado de brazos. Acato, bajo protesta, lo resuelto. Vamos a presentar el día de mañana a primera hora una acción de amparo constitucional por considerar que han sido violentados mis derechos al legítimo proceso y al derecho a la defensa. Pese a la censura, la Asamblea Nacional tiene la predisposición de continuar con el juicio político. El juicio político Ochoa se celebrará el próximo día lunes porque esa es una prerrogativa privativa de la Asamblea Nacional. Deja de ser funcionario, pero tiene responsabilidades políticas hasta un año después del cumplimiento de sus funciones, por lo tanto tendrá que venir. Acudiré gustoso a defender todas y cada una de las resoluciones que en derecho se han tomado en esta superintendencia. Informó Héctor Romero. Por su parte, la Asamblea Nacional dio paso a la resolución para que José Serrano y Carlos Vaca Mancheno comparezcan este viernes ante el Pleno y den explicaciones sobre el audio filtrado del diálogo del presidente de la Asamblea con el excontralor Politz. La reunión será finalizando esta semana laboral. Durante las primeras horas de la mañana en la Asamblea había incertidumbre en torno a si se daría o no paso a la resolución para que José Serrano y Carlos Vaca comparezcan ante el Pleno. Los socialcristianos se ratificaban en que no moverían una sola coma del texto presentado la víspera. Para nosotros ese tema no es negociable, nosotros presentamos la moción, jurídicamente nos corresponde a nosotros modificarla o no la vamos a modificar. Pero correístas y morenistas no dejaban en claro cuál sería su posición en la sesión convocada para la 1 de la tarde.
Bueno, lo estamos analizando como bancada, vamos a tomar nuestra resolución en estas horas, previo a la sesión que ha sido convocada a las 13 horas. Bueno, lo que se ha dicho es primero escucharles, para ahí tomar una decisión, porque seguramente todos tendrán sus argumentos. Los diálogos y las reuniones fueron intensas, entre ellas un encuentro entre el bloque morenista con el secretario de la Política, que terminó con una convocatoria de última hora hasta Carondelet. Ya en Palacio los legisladores se reunieron con el presidente por cerca de una hora. Tras la cita, el panorama quedaba claro. Hoy en la tarde vamos a permitir que se vote por la comparecencia, entiendo que en 48 horas, tanto del señor fiscal como del señor presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, y luego de estas comparecencias poder tomar las decisiones correspondientes. En la Asamblea, mientras tanto, el presidente Serrano instalaba la sesión. En menos de 10 minutos se ordenó votar. Esta vez ya no se registraron reclamos como en la sesión del martes, y a pesar de que el texto de la resolución incluye la posible destitución de José Serrano, el bloque de país no protestó. La resolución se la aprobó de manera unánime. La reunión en Carondelet había sido decisiva. El presidente de la Asamblea afirma que entregará toda la información que posee este viernes. Y lo fundamental es que esas comparecencias pues le permitan a nuestros compatriotas tener claridad, que aquí no se les esconde nada. Que él no se aferra al cargo, pero que antes de cualquier decisión dice que el país debe escuchar su verdad. Pero aquí vamos a defender la institucionalidad, yo no me aferro al cargo, estoy seguro que ningún compañero se aferra al cargo, sino a defender la institucionalidad y la gobernabilidad también del país y del propio presidente, ¿no? Así, la Asamblea buscará este viernes una salida a esta crisis política. Informó Javier Gallo. En ese tema, el primer mandatario Lenín Moreno aseguró que el presidente de la Asamblea, José Serrano, deberá asumir las consecuencias de sus actos. Esto en el marco de la reunión mantenida con la directiva del movimiento Alianza País. Que ha cometido un error. Cuando uno comete un error, debe saber afrontar las consecuencias y bajo ninguna circunstancia arrastrar a ninguna institución con él. Con estas palabras del presidente Lenín Moreno se refirió a la postura del movimiento Alianza País respecto a la situación del presidente de la Asamblea, José Serrano, después de revelarse un audio en donde mantuvo conversaciones con el excontralor Carlos Polit. Aseguró que lo que esperan es que después de comparecer tome la mejor decisión. Estoy seguro será una decisión patriótica que no comprometa a la institución, a la Asamblea, ni comprometa tampoco a un movimiento. Estas declaraciones las hizo en el marco de la reunión de la directiva del movimiento que lidera, pero esto no fue todo. Ahí mismo se aprobó un instructivo que servirá para, según dijeron, reestructurar a todo el partido. Servirá para estructurar las directivas provinciales, cantonales y parroquiales en todo el Ecuador. Detalló algunos puntos del documento aprobado en donde, por ejemplo, ningún dirigente actual podrá ser candidato para los comicios del 2019. Quienes ya estén ocupando un espacio dirigencial no puedan reelegirse a ese mismo espacio. Importante recalcar también que quienes esperen ocupar un espacio dirigencial no estén desempeñando funciones de elección popular en la ciudad de Quito, ni tampoco sean representantes del Ejecutivo en la ciudad de Quito. Ellos esperan que hasta la primera quincena de mayo se tenga la lista de conformación de las nuevas directivas y el 2 de junio, cuando se hará la Convención Nacional, se las elija. En Quito informó Andrea Orbe. En su habitual cadena radial, el alcalde Jaime Nebot se refirió a las diferencias entre la moción de su bloque y la de Creo en torno a las comparecencias del presidente de la Asamblea y el ministro fiscal por la divulgación del audio del diálogo entre José Serrano y Carlos Polit. Nebot se pronunció también referente a otros temas. Gracias al liderazgo de Rafael Correa, dejando atrás. No es una cuestión de suerte echada, sino de inercia que surca la cabecera de la Asamblea Nacional, arguye Jaime Nebot. La moción de su bloque para que comparezca junto al ministro fiscal el próximo viernes es justa y necesaria, dice. La Asamblea lo oiga, delibere y ese mismo día adopte las sanciones pertinentes, que jurídicamente hablando corresponden a destitución en el caso del presidente de la Asamblea y juicio político en el caso del fiscal. Frente a las críticas de Creo por la abstención social cristiana al planteamiento que exigía su dimisión al cargo, la doctora Bonilla, primera vicepresidenta, sube definitivamente a la presidencia de la Asamblea. En cambio, la tesis de la destitución
permite la elección de un nuevo presidente diferente. Luego la lectura sobre las competencias y alcances del Consejo de Participación Ciudadana, transitorio, sin temor ni favor. Tome las medidas que tenga que tomar para recuperar la democracia y la independencia de las funciones del Estado y la calidad de sus miembros, especialmente en las funciones de control. Sobre María Elsa Viteri, quien 10 años después vuelve al Ministerio de Finanzas, ahora en tiempos de cambio de estilo, cautela y previsión presupuestaria. Tuvo también un grave error. Fue la que declaró la cesación de pagos de la deuda del Ecuador a nivel internacional, lo que se llama default internacionalmente. Y si no lava esa imagen, bien difícil que le den plata al Ecuador. Informó Jorge Escobar. Varias sanciones económicas en contra de medios de comunicación salieron de la Superintendencia de la Información y Comunicación que la presidía Carlos Ochoa, actualmente cesado en sus funciones por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Vamos a recordar algunos casos. Órdenes de publicaciones de portadas y páginas, amonestaciones de escritas y multas económicas forman parte de las 342 sanciones que la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom impuso a canales de televisión, estaciones de radio y periódicos del país en sus 2 primeros años de creación, al frente Carlos Ochoa. En total de 569 procesos abiertos, la Supercom inició 252 casos de oficio. Por esas fechas, Luis Vivanco de la Hora interpuso una acción de protección en el sistema judicial. Afirmaba que los medios que no se alinean al gobierno están en estado de indefensión, porque la Supercom se vuelve juez y parte. Cabe recordar que quienes no están de acuerdo con las sanciones de la Supercom pueden apelar dentro de la institución, luego en otras instancias como Tribunal Contencioso Administrativo, Corte Provincial, Corte Nacional de Justicia y finalmente un recurso de acción de protección en la Corte Constitucional. Recordemos algunos casos como la denuncia de organizaciones afroecuatorianas en contra del Universo y el caricaturista Javier Bonil, por un dibujo que hacía alusión a la falta de preparación del asambleísta Agustín Delgado, en donde se debió pedir disculpas públicas. En el 2016 se registraron 345 procedimientos, 141 de ellos son por denuncias o reclamos, y 204 están en trámite. Ese año la Supercom emitió 225 sanciones. En el 2017 también cuenta la acción de protección presentada por Teleamazonas para que se den medidas cautelares y evitar el pago de $200,000 que dispuso la superintendencia. En los primeros días de este año, Carlos Ochoa tuvo que disculparse con Teleamazonas, quien lo hizo a través de una carta. La disposición la emitió una jueza. Varias emisoras de radio también fueron sancionadas con el 10% de su facturación por supuestamente haber incumplido lo que establece la ley de comunicación. Informó Héctor Romero. La Fiscalía General del Estado citó al expresidente Rafael Correa para que rinda su declaración a través de una videollamada en el Consulado de Ecuador en Bélgica por la indagación que se lleva en el caso Singue. El exmandatario deberá rendir su versión el próximo miércoles 14 de marzo. Esto se da después de que el contralor Pablo Celi emitiera un informe donde solicita a la Fiscalía que se incluya a Correa en las investigaciones. Al encontrarse supuestas irregularidades en el proceso de concesión del campo petrolero ubicado en la Amazonía, alegando que el expresidente sí tenía conocimiento de estas adjudicaciones. El presidente de la empresa a la que fue entregada la concesión deberá comparecer en ese caso. La cita está prevista también para este viernes 9 de marzo. Ahora les contamos que integrantes de varias organizaciones sociales anuncian el inicio de varias movilizaciones a nivel nacional, con el objetivo de solicitar al gobierno que se tomen acciones frente a la corrupción. Con consignas, banderas y hasta personificaciones, fue como integrantes de varias organizaciones sociales se manifestaron en las afueras del Palacio Presidencial. ¿Su pedido? A pedir al presidente Moreno que cumpla su palabra de la cirugía mayor contra la corrupción. El mandato del 4 de febrero fue absolutamente claro: cero tolerancia con los corruptos. Y a este se le suman solicitudes más específicas. El 30F tiene que responder Vaca. Tiene que responder Serrano, ¿cómo así? Recién tiene el informe. Aseguran que es el principio de varias manifestaciones a nivel nacional. Esta jornada que levantamos el día de hoy
en la ciudad de Quito, irá de manera progresiva en todo el país y llamamos a los distintos sectores sociales a que juntos continuemos exigiendo el cumplimiento del mandato del 4 de febrero. Solicitan que sea el mismo presidente Lenín Moreno el que tome decisiones. El presidente de la República ha dicho que va a hacer una cirugía contra la corrupción. Esa cirugía no pueden hacer los enfermeros, tiene que hacerlo el médico principal, que es el señor Moreno. En Quito informó Andrea Urbe. El ministro de Trabajo anunció que espera que la Corte Constitucional se pronuncie lo más pronto posible en el tema de constitucionalidad del techo a las utilidades. El secretario de Estado afirma estar de acuerdo con el reclamo que han realizado durante varios años los trabajadores que se vieron perjudicados por la aplicación de esta ley. El ministro de Trabajo acudió este miércoles a la Asamblea Nacional. Aquí se refirió al proceso que lleva adelante la Corte Constitucional en el tema del techo de las utilidades. Dijo que es necesario que este tema sea revisado. No podemos nosotros ni declarar la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad. Creemos que es ilegítimo que se le quite a los trabajadores $1 de su dinero, pero ese tema tiene que resolverlo la Corte en cuanto a su constitucionalidad. Que el gobierno no busque intervenir en otras funciones del Estado, pero que sería ideal que la Corte se pronuncie antes del mes de abril, fecha en la que las empresas entregan las utilidades a los trabajadores. Así que vamos a esperar y esperamos que en este mes de marzo la Corte resuelva lo que tiene que resolver y así nos permita cumplir. Que el gobierno está pendiente de esta resolución, por eso hace un llamado a las empresas. Yo solicito a través de estos medios a las empresas que esperen el último día para darle un espacio de tiempo a la Corte, ¿verdad? Para que puedan resolver y no tener el problema luego de que tener que devolver dineros. Mejor pagarle directamente a los trabajadores. En la legislatura hay reacciones. Cristina Reyes, asambleísta que impulsa una de las demandas de inconstitucionalidad, afirma que la posición del ministro da buenas expectativas a los empleados. El ministro ha dado una posición clara, que creo es la posición del presidente de la República, es que aquí hay que actuar decentemente, hay que actuar en base a la Constitución y a la ley, y más allá yo iría a lo humano. Son 16.000 familias desesperadas. Que espera que la resolución de la Corte se la tome de inmediato, aunque dice que los empleados han esperado cerca de 3 años para una sentencia. No obstante que la Corte tiene que pronunciarse ya, la Asamblea también deberá dar trámite a mi proyecto para, con estos aportes que se han hecho, sí, insistir para, más de eliminar el techo, se devuelva todo lo que ilegalmente se le confiscó a 16.000 trabajadores y sus hijos. Así entonces, dentro de la Asamblea se espera que la Corte Constitucional emite una resolución en los próximos días que podría dar paso a la eliminación del techo de las utilidades. Informó Javier Gallo. Es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV. Atención, al regresar se desarticula organización delictiva dedicada al tráfico de migrantes. Y cuerpo de niño de 7 años fue encontrado en un reservorio de agua. Según autoridades, presuntamente también fue abusado sexualmente. Los detalles en el Comercio TV en pocos minutos. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV. Regresamos con más. Empleados del medio de comunicación Gamavisión se dieron cita al Complejo Judicial Norte, donde interpusieron una acción de protección en contra de la disolución del canal, una resolución que fue emitida por la Superintendencia de Compañías. Tras la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que declaró la disolución del medio de comunicación Gamavisión el pasado 28 de febrero, los trabajadores de esta empresa presentaron este miércoles 7 de marzo una acción de protección en el Complejo Judicial Norte. Lo que buscamos es que un juez cautele el derecho constitucional de los trabajadores al trabajo. Proteger y salvaguardar el derecho al trabajo de los empleados del canal es el principal objetivo de esta medida interpuesta, ya que, a decir de los trabajadores y el representante legal, serían 220 familias que dependen de este medio. No solamente los números son valores o son reflejos de una realidad. En las empresas también hay personas que deben ser consideradas en el momento de una decisión de orden público. Y no vamos a permitir que estas 220 familias se queden sin empleo y vayan a la calle. A decir de Cristóbal Buendía, abogado de los empleados, la acción interpuesta deberá ser calificada por un juez en un lapso no mayor de 24 horas, para que después de notificada la Superintendencia de Compañías convoque a una audiencia donde los empleados expongan los argumentos de dicha acción. Lo que se debe hacer al momento en que se califique esta acción es la suspensión inmediata
de los efectos administrativos de esta resolución inicua de disolución, y obviamente esto permitirá revisar esta decisión en la cuerda constitucional por parte del juez, y obviamente lo que pretendemos es que se declare nulo absolutamente este proceso. Por su parte, los empleados del medio se apostaron a las afueras del complejo, donde mencionaron que ellos no pueden pagar los errores que cometieron las administraciones pasadas, que habrían llevado a la empresa a estar en una crítica situación. Nosotros estamos haciendo la revisión de todo el historial, desde las administraciones que han pasado, desde la incautación, y justamente eso, estamos esperando un informe de Contraloría para tomar acciones. Mientras todo esto sucede, el comité ya estaría trabajando en un plan de reactivación económica para el medio. Pedimos a las supercompañías que nos den un plazo perentorio para poder presentar un proyecto de un plan de reactivación económica que nos permitirá salir adelante. Informó Patricia Aldaz. Como lo anunciamos, operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió la desarticulación de una supuesta organización dedicada al tráfico de migrantes. Para capturar a 3 sospechosos, los allanamientos se realizaron en Quito y Gualaquiza. Llegaron sin ser invitados, como no les dieron la bienvenida, sin perder tiempo saltaron el cerramiento. Los encapuchados del Grupo de Intervención y Rescate tenían el respaldo legal del fiscal que investigó el caso y con la orden de allanamiento no había obstáculo que los detenga. Iban tras la presunta cabecilla de la organización. Aparentan tours legales. En el sector de La Luz, al norte de la capital, aparentemente desde una casa operaba una agencia de viajes. No había rótulo alguno, trabajaban en base a contactos. Según las investigaciones, bajo esa fachada, atendían a quienes buscaban alcanzar el sueño americano. Tienen 2 formas de ingreso a los Estados Unidos, la una a través de México y la otra a través de las Bahamas. Los integrantes de la supuesta red dedicada a enviar a personas al extranjero, de acuerdo a los seguimientos, en ocasiones sacaban a los migrantes, en la mayoría ecuatorianos, con documentos en regla hasta México, y ahí a los Estados Unidos, utilizando trochas y pasos alternos para cruzar la frontera. Los tours, algunos casos son verdaderos y la finalidad es pasar a los Estados Unidos. Los allanamientos se realizaron en el norte y sur del distrito metropolitano, así como en la ciudad de Gualaquiza, en Morona, Santiago. En esta provincia presuntamente se movía quien se encargaba de enganchar a los interesados en viajar especialmente a los Estados Unidos. Supuestamente armaban tours de manera falsa. Los llevaban hasta la Ciudad de México y allá en México los trasladaban ilegalmente hasta Estados Unidos. En la casa de la supuesta líder de la red, algunos documentos, copias de cédulas, pasaportes y otros papeles que servirán para sustentar la investigación que empezó en mayo del año pasado. Es una investigación que se encontraba abierta por el delito de tráfico de personas. Los montos que pagaban los migrantes iban desde los 15,000 hasta los $20,000 dependiendo del arreglo, es decir, si se quedaban en México o les dejaban en territorio americano. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. En Ambato, un niño de 7 años de edad fue encontrado ahogado en un reservorio de agua. Lo más grave, la autopsia reveló que antes de morir el pequeño habría sido ultrajado sexualmente. Sucedió en la parroquia rural de Santa Rosa, en Ambato. Un menor de 7 años fue encontrado por un pariente flotando en un reservorio de agua. Los familiares evitaron que el cuerpo sea llevado al departamento forense para la autopsia de ley. Por salvaguardar la integridad del personal policial, se adoptó el no continuar con el procedimiento. Cuando el pequeño cuerpo era velado, llegaron los policías con la orden fiscal que tenía que ser trasladado para la autopsia respectiva. A pesar del reclamo de los parientes, lo cargaron y el examen médico legal reveló un hecho que pocos podían creer. Antes de ser supuestamente lanzado al reservorio, el niño de 7 años habría sido violado. Tenía también rasgos de violencia y de abuso sexual. En primera instancia, las investigaciones y diligencias identificaron a 3 personas supuestamente implicadas en el hecho, entre ellos un menor de edad de 15 años, principal sospechoso de la presunta violación. Vamos a iniciar otra tercera investigación, para determinar cuál fue el causante de la muerte. Pero ahorita se encuentra procesado el muchacho que procedió y ha estado violado. Un caso que ha causado espanto por allá en Santa Rosa, en cuyo camposanto el pequeño cuerpo goza ya del descanso eterno. En Quito informó Iván Casamen.
En confuso incidente ocurrido en el CRS de Turi de la ciudad de Cuenca, el privado de libertad alias Django asesinó a Stalin G alias Gadfi, quien purgaba una condena de 25 años por asesinato. Este hecho se dio en una requisa y ante la presencia de miembros de la policía y fiscalía. Según fuentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, estos no participaron del operativo. La muerte del PPL Stalin G, alias Gadfi, ocurrió mientras se realizaba una requisa en el pabellón especial de alta seguridad del Centro de Rehabilitación Social Turi de la capital Azuaya. Según Fiscalía, el supuesto asesino alias Django, quien acompañaba a miembros de la DGI y Fiscalía como informante, disparó a quemarropa al fallecido. Django coadyuvaba a ubicar el arma de fuego y Django establece que le pudo haber sido identificado. Según la autoridad, el occiso descubrió al PPL delator, momento en que este descargó varios balazos sobre la humanidad de Stalin. Primera, cuando presume que es alertado por parte de Garfield, realiza la detonación. Luego, cuando es neutralizado en el suelo, realiza otros 2 disparos más. Sobre las fotografías filtradas a la prensa, donde se ve que el reo no fue asesinado en su celda, sino en uno de los corredores y con las esposas en sus manos, el fiscal provincial manifestó: no entiendo en qué momento le esposaron. Es inentendible y precisamente por eso se está aperturando la investigación. Además indicó que en este acto estuvo en riesgo la vida de funcionarios de la Fiscalía y del DGI. No pueden funcionarios fiscales ni pueden funcionarios de la policía tener en riesgo su vida. Familiares de la víctima contradicen las afirmaciones oficiales, expresando que se planeó todo para asesinar a su pariente. Se da cuenta que era el reo que estaba vestido de policía y él dice, comenzó a decir que se pongan pila que era él que estaba infiltrado en los policías. Total, que a lo que él se va alejando, él viene y le coge y le da los tiros. Denuncian que el fallecido fue acribillado por 2 ocasiones, delante de todos los participantes de la requisa. Y ya cuando ya lo dejó tirado en el suelo, lo de los otros le dice, remátalo. Y le dieron los otros tiros más. Afirman tener varias evidencias y testigos del incidente que cobró la vida del PPL de 27 años de edad, de origen guayaquileño, quien purgaba 25 años por asesinato. Casi todo el pabellón del Alta, del Tercer, vieron todo eso. Piden a la ministra de Justicia llegar a las últimas consecuencias sobre lo ocurrido. Tiene una cabeza, tiene otro en el cuello, otro en el pecho, otro por este lado de acá y otro acá. Ayude a que esta muerte no quede en la impunidad. Fuentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden expresaron que ellos no participaron en esta requisa. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Además, la Policía Nacional desarticuló una red delictiva dedicada al microtráfico de droga. El operativo de capturas se efectuó en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil y Durán. Capturan a los integrantes de una misma familia acusados de dedicarse al expendio de drogas en el bloque 1 de Bastión Popular en Guayaquil. Tenemos aquí en esta casa, tenemos 2 varones y una mujer. Son familia incluso, es una familia completa aquí. Simultáneamente, los agentes policiales allanaron 5 viviendas más, donde aprehendieron a otras personas. Luego de realizar tareas de gestión investigativa durante un largo periodo, aproximadamente de un mes, se logró establecer lugares en Durán, específicamente en Bastión Popular en el sur, donde estaban dedicándose a vender sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Se trata de un operativo antinarcóticos efectuado en diferentes sectores de Guayaquil y Durán. Durante las intervenciones, los uniformados encontraron droga y dinero en efectivo, aparentemente producto del ilícito. En este inmueble, y está por verificar, aproximadamente tenemos unas, como se puede ver, tenemos unas 60 a 100 dosis, más lo que se puede ver en las demás envolturas, está por determinarse el peso bruto. Se ha encontrado heroína, coca, marihuana. Se informó que varias de las puertas de ingreso de las viviendas allanadas contaban con varios picaportes,
situación que dificultó el ingreso inmediato de los agentes. Sin embargo, pese a esta restricción, la Policía Nacional logró su objetivo. Informó Jorge Salazar. En otro tema, 5 vehículos colisionaron en la vía Santo Domingo-Quinindé. A pesar de que una camioneta acabó sobre un auto, no hubo heridos, pero sí pérdidas materiales. De esta manera quedaron 2 de los 5 vehículos involucrados en un múltiple choque registrado en Santo Domingo. El camión nos impactó de atrás hacia adelante, lo cual nos llevó debajo de la navara, porque el auto es bajo y la camioneta es alta. Sentí que por debajo iba empujando y de pronto terminé en la parte alta. Lo más sorprendente es que nadie resultó herido en este inusual accidente. Por ahí unos cortes, golpes, pero no fueron mayores. No hay personas con lesiones. Los vehículos, todos los 5 vehículos están siendo en este momento retirados del lugar del accidente. Ocurrió en el kilómetro 3 de la vía Santo Domingo-Quinindé. Al parecer, todo inició cuando un camión cruzó la carretera. Estaba al costado derecho y después se pasó a la mitad. Yo frené atrás de ese camión y él no debía cruzar porque está en la línea continua. El presunto causante se refugió en un local comercial con su vehículo, desde donde fue retirado por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En este caso convoca conocimiento el señor fiscal y él sabrá definir pues en el proceso investigativo quién tiene el mayor grado de participación. Los 5 vehículos fueron trasladados a los patios de retención, mientras los asustados ocupantes agradecían el haber salido ilesos. Gracias a Dios no hay víctimas, pero en todo caso los daños son materiales realmente. Esperemos que reconozca esta persona que es responsable de este accidente. Desde Santo Domingo de los Áchilas informó Gisela Moreira. Y una persona falleció luego que la moto en la que se movilizaba chocó con un bus de transportación pública en las calles Portete y la 17 al suroeste del puerto principal. Las autoridades de tránsito investigan el trágico accidente. El cuerpo sin vida de esta persona se divisaba debajo del pesado automotor que minutos antes habría estado inmerso en el accidente. Todo ocurrió en las calles 17 y Portete, en Guayaquil. Testigos acotan que hubo imprudencia por parte de uno de los conductores. De ahí los resultados. La moto pasó y sí, el carro lo cogió, que eso pasó la roja y se verdad. La moto pasó y el carro lo chocó. Hay otro man que dice que la moto venía de acá y el man se le metió ahí. Estaba en verde aquí, el de la moto se ha pasado. Ya ha venido el señor de las consecuencias. Sorpresa, obviamente, lo que genera este tipo. Claro, pues mucho imprudencia de parte de los motociclistas más que todo. Elementos de la ATM llegaron, cerraron algunas de las vías para poder realizar las investigaciones y el levantamiento del cuerpo y tratar de determinar exactamente lo que habría pasado. Consternación entre los habitantes del sector. Es una persona que conducía una moto, ha fallecido. El ocupante de sexo femenino ha sido trasladado a la clínica. El conductor del micro también está siendo trasladado hacia la fiscalía para las correspondientes indagaciones. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses para profundizar las causas de su deceso, que, ante primeros reportes, la imprudencia sería la causante de este fallecimiento. Estamos aquí tratando de organizar el tránsito de manera que no haya tanta interrupción y ayudando con las pericias necesarias para establecer la culpable o víctimas del accidente. Informó Julio César Saúl. En este ámbito, organizaciones sociales convocaron a una paralización de mujeres para este 8 de marzo. Esto en conmemoración de su día y con el fin de hacer varias denuncias y peticiones al Estado. 6 de cada 10 mujeres en nuestro país han vivido algún tipo de violencia. 1 de cada 4 ha vivido violencia sexual. Únicamente el 25.7% de los casos han tenido una resolución judicial. Frente a estas alarmantes estadísticas, organizaciones de mujeres se han unido para alzar su voz de protesta y seguir luchando por la igualdad de derechos y oportunidades. Es por ello que precisamente este 8 de marzo hacen un llamado a unirse al paro internacional de mujeres. Mañana las mujeres paremos.
¿sí? Si podemos parar 1 hora, 2 horas, en fin. Paramos el trabajo doméstico. Una de sus principales consignas está la legalización del aborto en embarazos producto de una violación. En que cada año aproximadamente 3.000 niñas se embarazan por violación en este país. Y estas niñas no tienen ninguna respuesta de ninguna política integral frente a estos embarazos. La criminalización de mujeres que se han practicado un aborto es otro punto que les preocupa, pues indican que está acompañado de la violación de sus derechos. 301 mujeres han sido criminalizadas por aborto en este país. La mayoría de ellas denunciadas desde los servicios de salud, lo cual es grave, pues viola los derechos fundamentales al secreto profesional y a la atención confidencial y digna de las mujeres. Sin embargo, las mujeres que son criminalizadas son solamente las mujeres que tienen más escasos recursos. Muchas de ellas son judicializadas cuando ingresan a los hospitales, donde pasan horas, cerca de 7 o 12 horas sin atención médica, hasta que Fiscalía autoriza la intervención médica. Esto es tortura y es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres. Denuncian además la desestructuración de procesos, en especial en las fiscalías especializadas de género, y la necesidad de seguir preparando a los operadores de justicia en este ámbito. Porque no se trata de un cambio de fiscal cualquiera. Es como un médico, es como que se le pidiera a un médico que no es cardiólogo que opere. Ese es el nivel de especialidad que requieren las fiscalías de género. Cambiar a fiscales especializados de género por cualquier otro abogado lo que hace es generar impunidad sistemática para las mujeres en el país. Esta situación a nosotros nos parece grave porque evidentemente no existe la política necesaria ni los incentivos necesarios para que las mujeres podamos denunciar y sintamos la tranquilidad de que cuando vamos a los tribunales vamos a acceder y vamos a obtener justicia que merecemos. Desaparición de mujeres, femicidios, estadísticas claras y más serán las exigencias que harán en este paro convocado para las 14 horas en los exteriores del Ministerio de Relaciones Laborales. En Quito informó Adriana Rojas. Mucha atención a esta información. Bajo decreto ejecutivo emitido desde Colombia se ha determinado el cierre de los pasos fronterizos que limita con el vecino país. En este lado de la frontera, el puente internacional de Rumichaca y el de Tufiño permanecerán cerrados por 3 días, mientras se realiza el proceso de elecciones en el país cafetero. El decreto emitido por el presidente colombiano en torno a las elecciones de este fin de semana permitirá el cierre de los pasos fronterizos a partir del día jueves desde las 18 horas hasta el próximo domingo 11 de marzo en horas de la tarde, que será aperturado el tránsito vehicular y peatonal. Es una medida que se va a tomar por parte de todas las fronteras en el país, es un decreto presidencial. Lo que está haciendo la Policía Canipiales junto con Policía Fiscal Aduanera es hacer las coordinaciones con Migración Colombia y con Migración Ecuador con el fin de determinar la hora, el cierre, y que también se pueda establecer las coordinaciones con las personas que están llegando para hacer toda la tramitología para ingresar al país y salir del país. En el Consulado de Colombia en Tulcán están registrados 1.600 colombianos que residen tanto en Carchi como en Imbabura, los que acuden paulatinamente a depositar su voto, esperando que la afluencia sea masiva el próximo domingo. El cierre de la frontera por 3 días afecta de cierta manera, ya que ciudadano que ingrese a este territorio no podrá salir hasta que se cumpla con la hora de apertura del paso fronterizo. Las personas que puedan, que tengan inscrita su cédula en Ipiales, un ejemplo, pero viven o residen acá en Tulcán, pues tendrán que trasladarse por su cuenta hasta allá. Pero ahí el problema. Si está cerrada la frontera y si es peatonal también va a haber dificultad. Al no haber sido anunciada a tiempo la medida, no se ha podido coordinar con las empresas que se ocupan de temas de importación o exportación, lo que genera cierto tipo de dificultades y pérdidas económicas. Más que nada porque no había sido anunciada con anticipación esta medida, ¿no? Entonces, el tema de importaciones, exportaciones que se desarrollan en frontera, pues siempre se coordinan con anticipación y esta medida nos va a afectar en este momento. Nos afectaría el día viernes, que también es un día hábil, en el cual nosotros realizamos nuestra dinámica comercial. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enrique. Es momento de despedirnos, amigos. Gracias por la compañía, cariño y sintonía. Un abrazo grande.